Bienvenidas y bienvenidos a Punto de Vista, un podcast para hablar sobre la discapacidad desde la vivencia, el respeto mutuo y las distintas experiencias de vida. Que la disfruten. Hola, ¿cómo estás? Aquí Juan Pintado, este veterano con discapacidad visual desde hace algunos años, que viene haciendo este podcast para acompañarte, para reflexionar juntos. Hoy vamos a iniciar con el ciclo con invitados y particularmente es motivo de un profundo orgullo y alegría el poder contar con la visita de Serrana, una persona que ha significado mucho en estos últimos meses de mi vida, porque con ella estoy haciendo mi rehabilitación. Vamos a invitarla a que se presente, a que nos diga cuál es su trabajo y por qué yo llegué a ella. Hola Juan, bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta de estar acá. Mi nombre es Serrana Pérez, yo soy instructora en rehabilitación básica. Trabajo en el servicio de rehabilitación para personas con discapacidad visual del MIDES, el departamento del cual soy la referente, es del departamento de Canelones. La rehabilitación básica es una rehabilitación que cubre 3 áreas: el área de movilidad, el área de comunicación y el área de habilidades diarias. En Montevideo se brinda lo que es la rehabilitación integral, que se brinda en una institución, en el Tiburcio Cachón. Hace quizás 20 años se inició el camino de descentralización de la rehabilitación. Fue cuando empezó a llegar a los distintos departamentos del país. Así la gente no tenía que trasladarse hasta Montevideo. Por un tema de recursos era imposible trasladar la rehabilitación en su totalidad, el servicio de rehabilitación integral. Entonces se conformaron servicios de rehabilitación básica en los distintos departamentos. Bien, Serrana, ¿y cómo llega la gente a ti? Hay distintas vías. Muchas veces las personas se presentan en el MIDES por distintas situaciones, en las oficinas del MIDES, con demandas que pueden venir de distintas áreas, y allí se detecta una situación de discapacidad visual y se hace una derivación, se ofrece la posibilidad, se presenta el servicio y se ofrece la posibilidad de asistir. Entonces a veces me llega por derivaciones por situaciones captadas en la oficina territorial. Otras veces son personas que se enteran por otras personas. La idea es que el servicio tenga difusión para que llegue a la mayor cantidad de población posible, para que la gente se acerque. Lo que se sugiere es acercarse siempre al MIDES, ¿no? Es allí donde se hace la derivación. Ese fue mi camino. A mí en la Unión Nacional de Ciegos se me indicó que tú estabas presente en la zona de Ciudad de la Costa y se me facilitó el teléfono y el interno del MIDES y ellos conectaron contigo para que tú hicieras a su vez el contacto conmigo. Eso entonces es el camino más razonable y más plausible. Uh-huh. Bien. De todas las personas que se animan o deciden llamar al MIDES y tienen un primer contacto contigo, ¿cuántos dirías tú en porcentaje más o menos que son las que realmente inician el proceso? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿no? Eh, yo creo que es un número que varía mucho, depende la época, ¿no? Depende de los años, depende de la situación. Estoy en el departamento de Canelones empecé en la pandemia. Y en la pandemia la situación era completamente diferente, porque las prioridades de las personas eran diferentes a las prioridades de la actualidad, ¿no? Las prioridades de todos nosotros eran diferentes. Entonces, no puedo dar un número que se mantenga en el tiempo, que se sostenga en el tiempo. Sí es real que se está bastante lejos del 100% de las personas que se contactan, ¿no? Por distintas razones.
Hay personas que saben que hay un servicio que trabaja con personas con discapacidad visual y se inicia la comunicación, y cuando conocen las características del servicio se dan cuenta que no es lo que la persona está buscando. Otras personas se encuentran que no tienen, en ese momento no pueden sostener lo que el servicio propone, si bien se lo plantean para más adelante. Otras personas se inician el primer contacto y después se desvinculan, y después están las personas que inician la rehabilitación y la sostienen durante el tiempo, ¿no? Pero no podría decirte, la verdad, un número. Bien, pero por lo que tú me estás diciendo, podríamos suponer que queda un grupo importante de personas por el camino, por muchos motivos, pero queda un grupo importante por el camino. Sí, Bien. sí, eso sí. Y una vez que la persona se anima y se compromete con el proceso, ¿suelen terminarlo? ¿Es normal que lo terminen? Sí, en general sí. A ver, terminar el proceso en realidad, la rehabilitación no tiene un objetivo único para todas las personas, ¿no? O sea, el objetivo único podría ser llegar al nivel de autonomía que la persona desee o que la persona alcance, ¿sí? Y eso es muy variable. Hay personas que hacen procesos muy cortos porque quieren hacer intervenciones puntuales en ciertas áreas específicas, concretas. Entonces quizás el proceso puede llevar 2 meses, y hay personas que hacen procesos muy profundos, pero eso va en cada persona, que se puede estar 1 año y medio en la rehabilitación. Pero en general, cuando la persona se vincula, termina el proceso. Y si no lo termina, suele ser por dificultad. Lo que más se encuentra es la dificultad en sostener los procesos de traslado a la rehabilitación. Eso es una dificultad, ¿no? En el principio, la gente que se acerca es gente que suele no ser autónoma en los desplazamientos. Entonces, empezar a asistir a rehabilitación es un sacrificio para... La palabra sacrificio quizás no es la correcta, ¿no? Sino que es un ejercicio de mucha demanda para el entorno de la persona también, porque hay que conseguir con quién llegar 2 veces por semana, o 3 veces por semana, o 1 vez por semana, depende de que haya sido pautado desde el principio, hasta el espacio. Y eso sostenido durante el tiempo. Entonces, las deserciones suelen ser por dificultad en los traslados, en sostener los traslados. Pero en general la gente que inicia el proceso lo termina, eso podría decirlo. Es una buena noticia esa, y implica varias cosas, digo, entre otras cosas implica evidentemente tu trabajo y lo que tú pones en esta tarea, pero también implica que hay personas con ansias, con deseo y con ganas de superación y de lograr una gran autonomía, una gran independencia, ¿no? También aquí debe estar influyendo el factor económico, imagino. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sí, claro que sí. Traslados, por ejemplo. Sí. Y de hecho, esto es un tema profundo que ameritaría un análisis que no se lo va a dar en este momento, ¿no? Sí, pero claro. En general las personas que se acercan la mayor cantidad de personas suelen ser personas que están en situaciones económicas comprometidas, ¿no? Complicadas. Y teniendo recursos económicos es mucho más fácil, o sea, bueno, es mucho más posible poder sostener la llegada al espacio, claramente, ¿no? Como tantas otras cosas. Eso hace que la situación sea más compleja, sí. Me imagino, por ejemplo, que la existencia de un pase libre ayudaría en este sentido, ¿verdad? Daría posibilidades a la gente de poder moverse de otra forma. Sí, ese es un tema bien importante y realmente prioritario, ¿no? No debería ser por eso que la gente deja de asistir a la rehabilitación, ni que no se involucra, ni que no la logra sostener. Y eso debería ser un tema resuelto a nivel país, ¿no?
En el Uruguay es un tema que está pensado por departamentos. De hecho, en el departamento de Canelones no hay un pase libre. Lo que existe es un beneficio de boletos que se da teniendo ciertas características, que tu situación tenga ciertas características, y en determinados ómnibus, en determinadas líneas. Y es como una de las primeras barreras con que la persona se encuentra para llegar a la rehabilitación, ¿no? Una lástima que ahí esté. Bien, bien. Esto es evidentemente todo un tema para los grupos que se articulan a nivel de discapacidad visual, para las personas que tienen ganas y fuerza para pelear por esto y buscarlo, y de hecho está pasando. Así que confiemos en que en un futuro cercano se pueda resolver este problema, pero evidentemente que es una traba importante. Serrana, ¿por qué crees tú que es importante que una persona con discapacidad visual se acerque a los procesos de rehabilitación? Bien, la rehabilitación trabaja sobre los procesos de reinserción de las personas. Depende mucho de cada persona, en la circunstancia en la que se encuentra, al momento de acercarse, el trabajo que se hace. Pero creo que es una forma de reencontrarse con su ser social, por ejemplo, un lugar muy importante, y con su valor propio muchas veces también, ¿no? El encontrarse con las posibilidades que muchas veces se sienten que se perdieron. Al haber una pérdida de visión, cuando la hubo, muchas veces es difícil sentir o imaginar que uno puede volver a ser un ser que a uno le conforme, o un ser funcional, o un ser activo socialmente, activo dentro en las rutinas, activo dentro del hogar, activo dentro de la familia. La rehabilitación acompaña esos procesos, acompaña los procesos de autonomía en las prácticas cotidianas, autonomía en los traslados. Y lo ideal sería también acompañar el proceso, o sea, que la persona curse la rehabilitación y termine la rehabilitación habiendo encontrado una situación de reinserción social. Bien. Evidentemente, además, tú trabajas con casos normalmente que llegan a la discapacidad en forma bastante abrupta, bastante inesperada muchas veces, ¿no? La mayor parte de tus destinatarios creo que vienen desde esa realidad. No sabría hablar en porcentajes, no sabría decir si la mayor cantidad de personas. Sí es una realidad que es bien diferente la situación cuando la persona se encuentra con una realidad inesperada, cuando la situación aparece sin poder preverla, y cuando es algo que viene siendo de forma progresiva. O la persona sabe cuál va a ser su pronóstico desde etapas tempranas de la vida. Eso hace a la situación bien diferente, ¿no? O sea, algo que tiene mucho peso en la rehabilitación son los procesos psicológicos, ¿no? El proceso que va siendo interno cada persona. Y esas dos realidades presentan características diferentes. No quiere decir que una sea más... no sé si tiene sentido, pero si bien lo estoy trayendo yo, de hablar de fácil o difícil, ¿no? Pero tienen las dos realidades tienen su complejidad, ¿no? Cuando
cuando la pérdida es total y cuando es algo abrupto, ese sentimiento de inminente da una certeza a veces que las pérdidas graduales no tienen. La pérdida gradual y paulatina a veces hace un poco complejo, un duelo permanente que se sostiene durante mucho tiempo y se duela nuevamente cuando se vuelve a perder un poco más de visión y otra vez se entra en otro duelo que no es otro, es el mismo, ¿no? Que se va moviendo de lugar. Pero bueno, son situaciones diferentes y complejas. Y complejas, sí. Bien, bien. Sí, probablemente la certeza de lo inevitable hace que uno procese esto de otra manera, en el sentido de bueno, está, definitivamente yo tengo que asumir esto y buscarle la vuelta, ¿no? Sí. Probablemente la pérdida esa paulatina va generando otros dolores, otras incertidumbres. Y se pone en juego también ahí la reversibilidad, ¿no? Lo posible de poder recuperar cuando la pérdida es total. Ya está. Claro, en general no aparece ese sentimiento, ¿no? Pero cuando la pérdida viene siendo progresiva y viene siendo, a veces es difícil el sobrellevar esa lucha, ¿no? De cuánto agarrar lo que tengo, cuánto pensar en lo que quizás puedo recuperar y cuánto asumir mi situación actual, ¿no? Y cuánto pensar y cuánto asumir el pronóstico que tengo, ¿no? Eso lo hace complejo. Bien. Serrana, vamos a ir terminando y quisiera, antes de despedirnos, hacerte una última pregunta. ¿Qué importancia le asignas? Yo veo que tú haces un esfuerzo en el sentido de conectar gente con discapacidad visual. Me consta que has formado grupos de WhatsApp, me consta que haces reuniones grupales. ¿Qué importancia le asignas a esto? El rol como instructora en rehabilitación básica para mí ha sido un gran desafío. Si bien inicialmente mi trabajo fue en el interior, trabajando sola en el servicio, fue un trabajo de tiempo corto y después me fortalecí mucho en el trabajo en Montevideo, en el servicio de rehabilitación integral, donde tenía un gran equipo. Había mucho sostén. Yo trabajaba dentro de un área, el área de movilidad, y tenía el resto del equipo que acompañaba los procesos, donde también teníamos el equipo el área de psicología, un área fundamental a trabajar en la rehabilitación. Cuando empecé a trabajar en Canelones y empecé a involucrarme en la rehabilitación, en el servicio, en el territorio, empecé a sentir que era fundamental buscar mayor apoyo desde el acompañamiento psicológico. Mi trabajo fundamentalmente es individual y yo tengo mi experiencia como instructora, yo no soy psicóloga, entonces si bien puedo acompañar, hay áreas que no me corresponden a mí trabajarlas, ¿no? Entonces en esa búsqueda empecé a sentir que era importante que las personas se apoyaran o compartieran, conversaran, interactuaran con otras personas que viven realidades con cierto grado de encuentro. Y allí es que uno empieza a buscar conectar, ¿no? Las personas te vuelcan y pensás, esta realidad sería interesante que se encontrara con esta otra, ¿no? Esta persona sería interesante.
Y empecé a proponer lo que son los espacios grupales, pensando en un principio en que fueran espacios de trabajo técnico y también tuvieran un pequeño momento de socialización, y cada vez voy sintiendo que el espacio de socialización es más importante que el trabajo técnico grupal. Son espacios que me parecen sumamente ricos y me parece que las cosas, lo que se da en esos espacios no se dan, o siento que no se darían en un espacio individual, ¿no? Y por supuesto que yo no lo puedo dar, ¿no? Ni lo puedo acompañar yo sola, ¿no? Es algo que tiene que pasar en la interacción, en la grupalidad. Así lo siento y así siento que me lo devuelven también, ¿no? La importancia. Creo que es un trabajo muy rico y con mucho para explorar. Siento que a mí, dentro del servicio, me queda mucho recorrido para hacer. Son espacios que para mí todavía van tomando forma, que les voy buscando hacia dónde dirigirlos, hacia dónde dirigir el espacio y hacia dónde dirigirme a mí acompañando el espacio. La verdad es que ha sido un recurso fundamental para los procesos dentro del servicio que llevo adelante. Ajá. Y doy fe de eso porque tú me has invitado a participar de algunos de estos grupos y realmente ha sido muy movilizador. Una de las cosas que yo he charlado en este espacio con la gente que tiene a bien seguirnos es el hecho de que, bueno, uno al principio como que cierra, achica su perímetro, se busca una zona de confort, de seguridad, que muchas veces termina aislándolo. Y cuando uno comienza a dar ese paso de reencontrarse con el entorno, con la gente, empiezan a pasar muchas cosas a nivel profundo, a nivel personal profundo, ¿no? Y la psicología de uno empieza a cambiar indudablemente. Y por eso, entre otras cosas, te estoy sumamente agradecido, ¿no?, de haber podido hacer este proceso contigo. Serrana, yo no puedo expresar la alegría y la importancia que yo le asigno a este primer encuentro, esta charla que hemos tenido en este rato. Confío que esto, así como me está sirviendo a mí, le esté sirviendo a otras personas. Y nada, agradecerte por ahora y desde ya decirte que te voy a volver a molestar y te voy a volver a invitar a un nuevo encuentro, a un nuevo espacio de intercambio. Bueno, muchas gracias a ti, Juan. Para mí hablar de estos temas es importante. Hablarlos contigo para mí es un placer y que me hayas invitado a este espacio también lo es. Gracias. Bueno, y a ustedes, a ti particularmente, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu atención y recordarte, como siempre, que si esto te pareció que vale la pena, lo compartas. Siempre debe haber alguien por ahí que necesite escuchar estas cosas, que lo ayuden, que lo movilicen, que le permitan reflexionar sobre su realidad. Por ahora, nada más que un abrazo que dura hasta el reencuentro. Así que nada, nos vemos en el próximo espacio. Chao. Desde ya te damos las gracias por escuchar y ser parte de este proyecto y de este propósito. Si hay algo de lo conversado que te haya hecho bien o sepas que le pueda hacer bien a alguien, te invitamos a compartirlo. Así como también, si está dentro de tus posibilidades, que sepas que puedes compartir tus resonancias acerca de lo charlado en los comentarios o enviando un mail a puntodevistaproyecto@gmail.com.
Nos vemos la próxima. Muchas gracias.